Y yo pienso que no. Yo pienso que de alguna manera, quizás por las experiencias que hemos tenido en los cambios en la iglesia, quizás por las experiencias que hemos tenido en las diferentes generaciones, hacen que nuestra fe esté un poquito tambaleante. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Así, hoy promete, tenemos un clase de invitado, pero es que eso es providencial, yo quiero que lo sepan porque eso estaba como que en nuestro corazón, en nuestra mente, y de repente tuvimos un encuentro y fue automático, en cuestión de 2 o 3 semanas y ya Gilby Carmona de Jesús es psicólogo y yo quiero obviamente que tú te presentes y después les vamos a decir de qué vamos a hablar, pero preséntate, Gilby, por favor. Claro, pues nada, pues yo soy un psicólogo que también me dedico a los adiestramientos y a talleres, pero sobre todo, de igual forma que me gusta tener estos tipos de encuentros, porque tenemos que pensar y repensar cómo está nuestra espiritualidad. Y muchas veces, pues dentro de la salud mental, cuando por ejemplo yo veo a un paciente, me pregunto, ¿creerá en algo? ¿Y cuán fácil es el hecho de que tú creas o que no creas para tú sanarte de un problema de salud mental? Así que yo estoy encantado de estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Sí, tú sabes que este tema que vamos a tocar, Gilby, es justo y necesario porque y yo estoy segura de que obviamente te ha tocado, o sea, en tu experiencia, ¿verdad? Como profesional, que muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estamos abiertos, ¿verdad? Cuando practicamos nuestra religión como católicos, pues a veces nos da miedo, es como un tabú. El hecho de buscar ayuda profesional, o si voy a buscar ayuda profesional, ¿a quién voy a buscar? Porque la verdad es que yo quiero buscar, ¿verdad? Alguien que a lo mejor, pues, tenga, ¿verdad? A lo mejor mis mismas creencias, o a lo mejor que tenga un poco de mi mismo pensar. ¿Cuán difícil, verdad, se te ha hecho o cuán fácil? O sea, ¿cómo va de la mano esto de ser psicólogo y esto a la misma vez de hablar de tu fe? Porque tú eres una persona de mucha fe, claro, o sea, lo sabemos, así claro. Es que cuéntanos, porque a veces eso es complicado. Claro, me encanta esa pregunta y que sea la primera. Alguien una vez me preguntó en una entrevista también, ¿de qué religión tú eres? Entonces, obviamente estamos en una entrevista profesional, científica. Empezando. Y yo le dije, no, yo no tengo ningún problema, yo soy católico. Y me dicen, óyeme, ¿cómo tú piensas que una cosa no interfiere en la otra? Entonces, este es mi pensar, ¿verdad? No es cierto que cuando los psicólogos vemos a los pacientes nos regresamos a nuestra casa y todo está bien. Yo me preocupo mucho por mis pacientes. Y una de las cosas importantes es que el paciente que viene a atenderme conmigo está en mucho sufrimiento. Y cómo yo lidio con ese sufrimiento que no es mío, pero que por empatía yo me encuentro con ese paciente. Así que yo no podría ver mi vida fuera o lejos de la espiritualidad, porque la espiritualidad es esa herramienta poderosa en la cual yo puedo conectarme con Dios, con el Espíritu Santo, para que mis palabras sean de sabiduría para esa persona. Y al mismo tiempo, para que esa persona pueda ver en mí el rostro de Jesús. Pero quizás no es el rostro de Jesús el que nosotros vamos a una iglesia y vamos al Santísimo solamente, no. Un Jesús encarnado, el cual te ayuda a que tú puedas mirar la vida al discernimiento, pero sin juzgarte. Y eso me lo da mi espiritualidad. Yo quiero preguntarte algo, ahora que estás mencionando todo eso, ¿qué vino primero? Tu vida desde, o sea, cuando tú eras joven, ya tú tenías vida de joven. Ay, esto pasa, pero es que Dolly, de verdad, tú no me dejas concentrarme en lo que yo quería decir. Cuando él era joven, cuando era más joven, cuando era, por ejemplo, estudiante, cuando era adolescente, cuando estaba en la universidad, eso es lo que yo quería decir. Y cuando tú estabas discerniendo, en el discernimiento de que era lo que querías estudiar, ya tú tenías una vida de fe
Claro, tenía una vida de fe y participé de una vida vocacional, ¿verdad? En este caso, que fue de alguna manera con los jesuitas. Y entonces esa vida me hizo, y el discernimiento en esa experiencia terapéutica me hizo mirar que Dios tenía para mí otra manera en la cual yo podía servirle. Así que después de yo haber tenido esa oportunidad y después de yo haber tenido ese conocimiento con la espiritualidad ignaciana en ese sentido, ¿verdad? En la cual nosotros, hay dos palabras importantes que es el consuelo y el desconsuelo, y cómo nosotros trabajar con el acompañamiento en aquel que está doliéndose. Pues una de las cosas importantes es que eso me permitió que ser psicólogo de alguna manera sea la excusa perfecta para yo poder compartir mi espiritualidad con el otro. Imagínate, que no es tan fácil. ¿Sabes por qué yo te pregunto? Porque en un momento de mi vida, cuando yo entré a la universidad, yo entré por psicología. Digo, yo tenía también, ¿verdad? Ya yo estaba, o sea, tenía una vida de fe dentro de todo. Pero yo no pude compaginarlo. O sea, digo, para empezar que, ¿sabes? Yo tenía todos los síntomas de todo. O sea, yo, de verdad, yo dije, la psicología no es lo mío. Pero la verdad es que de forma más profunda es que no podía compaginar realmente, como que, por eso te admiro y por eso te pregunto, porque eso es una vocación. Porque tú podías compaginar tu vida de fe con la vida, ¿verdad? Psicológica, con la psicología. Así es que eso es de admirar porque no es fácil. Y el hecho de tu fe es un plus en su carrera como profesional. Claro. Porque realmente se te abre un campo inmenso. Claro, sobre todo como el ser humano tiene muchas dimensiones. Entonces la dimensión de la salud mental o de la mente está primera a la espiritual. La espiritualidad es la trascendencia, es hacia donde nosotros vamos. Cuando nosotros tenemos una buena espiritualidad, allí no hay sufrimiento, porque el sufrir es tú de alguna manera creer que las cosas son como tú quieres que sean. Así que cuando ya yo miro mi problema, mi asunto, como algo que tiene un sentido y un propósito, ya yo he trascendido a mi salud mental. Y entonces el problema de todo eso es que si solamente yo me quedo en el método científico, que yo, el que me conoce sabe que yo soy también escéptico. Yo creo, pero soy escéptico. Y cuando alguien me preguntó en estos días, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, ¿por qué te tengo que decir que yo creo en Dios si yo tengo la certeza de que existe? Yo vivo a Dios. Y cuando tú miras desde esa perspectiva, pues tú tienes una responsabilidad que es acompañar a las personas. Y me tocó, pues en esta profesión, claro, tú tienes que tener una metodología, tú tienes que tener una licencia y ahí pues, tienes que tener unos estudios para eso que son igualmente responsables como mi parte religiosa. Mira, ¿te has topado en algún momento? Es que yo me imagino, porque ¿cuántos años ya tú llevas, obviamente, como psicólogo? Como psicólogo, 17 años. O sea, que llevas una vida. Claro, porque no voy a decir, no voy a hablar de joven, nada de nada. Eso mira. Igualito. Así es que, pero la verdad es que llevas ya una vida, 17 años. Y yo estoy segura de que a lo mejor en esos 17 años, pues también te has encontrado, ¿verdad? Con personas que a lo mejor dicen, mira, yo no creo en nada, ni en la luz eléctrica, por ahí no vamos, o sea, se te hace difícil poder, ¿verdad? Cortar eso. Yo tengo la convicción de que todo el mundo cree. Quizás no cree en la estructura del Dios que nosotros creemos y que está estructurado en una parroquia, en una iglesia, pero sí realmente incluso los agnósticos que dirían que no creen en nada, tienen que reconocer que hay algo que no pueden explicar. Y cuando me pasa algo que yo no puedo explicar, yo tengo que recurrir a la fe. Que ellos le llamen de otra manera es distinto. Okay. Pero yo entiendo que todo el mundo cree. Claro, en estos tiempos, la pregunta es si esa creencia que nosotros tenemos, si esa fe es completa. Y yo pienso que no. Yo pienso que de alguna manera, quizás por las experiencias que hemos tenido en los cambios en la iglesia, quizás con las experiencias que hemos tenido en las diferentes generaciones, hacen que nuestra fe esté un poquito tambaleante. Okay. Y nosotros tenemos que recurrir otra vez a esa experiencia donde tú lo primero que tienes que hacer es encontrarte contigo mismo. En ese encuentro contigo mismo,
es un encuentro de silencio, es también donde te puedes encontrar con el otro y es también donde te puedes encontrar con Dios. Y en ese silencio es donde Dios te va a hablar, quizás no de manera audible, pero que va a hacer sentir que te acompaña. Así que incluso en aquellos que no creen, por lo menos está la certeza de hacer el bien a los demás y de buscar el bien. Y si está, hay una espiritualidad. Tú sabes que muchas veces dentro, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos, ¿verdad?, ayudar matrimonios o a lo mejor personas, ¿verdad?, dentro de la iglesia que a lo mejor, ¿verdad?, nos piden consejos o los trabajamos, ¿verdad?, a nivel espiritual. Muchas veces nos hemos encontrado con el punto en que realmente nos damos cuenta de que además de algo espiritual, necesitan también algo profesional. O sea que un balance. Y entonces siempre tratamos, ¿verdad?, de buscarle, pues ya que obviamente pues la mayoría de ellos pues pertenecen, ¿verdad?, a nuestra iglesia católica, pues siempre tratamos de conseguirle, ¿verdad?, una persona donde ellos se sientan, ¿verdad?, a gusto. Yo te pregunto, Gilvic, en algún momento yo me imagino que tú a lo mejor compartes con compañeros profesionales que no tienen a lo mejor tu mismo pensar. Probablemente, digo, yo no sé si tú lo haces, yo no sé si tú llevas estadísticas o no sé qué, ¿verdad?, pero a lo mejor tienes un número y tú tienes una cantidad y sabes cuántas personas, a diferencia a lo mejor de compañeros tuyos, tú has podido ayudar porque vas a un nivel más profundo, porque ya entras a esa fibra, ¿verdad?, espiritual. Claro. Porque no todos ellos van a entrar a la fibra espiritual, se van a quedar solamente, ¿verdad?, en la médica. Claro. Cuéntame, cuando tú compartes con tus compañeros, ¿cómo es ese pensar? ¿Cómo logran ustedes, verdad? Es que yo lo veo y te digo, ¿tú sabes por qué yo lo traigo? Porque es que a veces yo hablo con personas que pues uno le habla de Dios y ellos no sé, hay un muro, ese es el detalle, hay un muro. Entonces tú obviamente pues porque uno tiene que aprender como Jesús, pero no es paciente y obviamente es el libre albedrío y todas esas cosas, pero tú por dentro, tú estás pensando, es que si tú realmente te dejaras, si tú realmente conocieras de lo que yo te estoy hablando, como tú dijiste, que tú conoces, tú vives a Dios, si tú vivieras a Dios sería tan diferente. ¿Cómo es ese, o sea, tus compañeros, cómo es eso? Mira, lo que pasa es que dentro del proceso de lo que es el estudio de la psicología, nosotros no podemos olvidarnos que la psicología nace de la filosofía y la filosofía tiene un contacto bien cercano a la religiosidad. Nosotros no pudiéramos hablar de la filosofía sin San Agustín o sin Santo Tomás de Aquino, no podríamos. Y estos son religiosos, que son filósofos, que de alguna manera, además de hablar de unos puntos particulares de cómo es vivir, también hablaron de cómo es pensar y de cómo es sentir. Así que cuando nosotros miramos esa perspectiva, de alguna manera todos los psicólogos, incluyendo los agnósticos, aunque tengamos un modelo científico, hay un modelo humanista, que es con el que nos podemos encontrar. Porque yo no estoy tratando, a diferencia, por ejemplo, de los médicos y de los psiquiatras, un síntoma. Okay. Yo estoy acompañando a una persona para que tenga un encuentro consigo mismo, que yo no le voy a dar nunca la solución a su problema. Yo le voy a plantear una serie de objetivos, una serie de metas que quizás no lo puede ver porque su problema no lo deja. Y cuando hacemos eso, los compañeros de alguna manera también tienen su espiritualidad y también tienen su manera de ver. Pero yo quería contarles algo. Ajá, es pues, que yo espérate, que ahora es que me voy a poner yo he tenido cómoda. también la oportunidad de mi trabajo evaluar psicológicamente a sacerdotes, a religiosas. Entonces es curioso porque allí yo tengo que trazar una raya en el aspecto de su personalidad, en el aspecto de su salud mental, fuera del contexto espiritual. Porque yo puedo tener una vocación, yo puedo tener un llamado, o yo puedo creer que tengo un llamado, o pues yo puedo creer que tengo una vocación. Y entonces nosotros primero tenemos que trabajar con esa dimensión, que es la dimensión emocional, para luego entonces yo tener la de más arriba, que es la dimensión espiritual.
Oye, eso es bien interesante, ¿sabes? Porque a lo mejor no teníamos o no sabíamos, ¿verdad? Eso es como a lo mejor pues en el aspecto militar que tienen que pasar unos exámenes también, ¿verdad? Sí, que requisitos psicológicos que también los sacerdotes, ¿verdad? Y a lo mejor religiosas tienen que pasar también y es lógico, la verdad es que ahora que tú lo dices, pues qué bueno, o sea, es bueno porque la verdad es que el ser sacerdote, el ser religiosa también es una responsabilidad. ¿No? Y saber y entender que somos todos frágiles precisamente porque somos seres humanos y necesitamos, lo importante es reconocer. Eso es importante y sobre todo, ¿verdad? Nosotros no podemos olvidar que nuestros religiosos tienen su vocación, tienen sus asuntos porque son seres humanos como nosotros, Claro. y de momento les toca escuchar el sufrimiento de las Ay, personas, sí. orar por ellos, pero no se lo pueden decir a nadie. Ujú. Así que necesitan de alguna manera un acompañamiento de alguien que pueda ayudarnos a hacer un detox de esas experiencias que nosotros tenemos. Lo más importante de todo es que nosotros reconozcamos que ese ser humano tiene muchas dimensiones y que para yo poder llegar a una espiritualidad saludable, yo tengo que pasar por un cuerpo saludable, yo tengo que pasar por una emoción y una mente saludable para que yo llegue a la parte máxima, que es la trascendencia, que ahí es donde nosotros estamos en nuestra espiritualidad. Mira, aquí Yo mira. estoy a punto de preguntarle por alguna, no sé, ¿verdad? Si se Sí, puede, sí, porque claro. ya es el aspecto, ¿verdad? De la confidencialidad, pero el hecho de tal vez una experiencia que te haya marcado mucho, ¿verdad? A lo largo de tu profesión como psicólogo, pero que también se haya visto envuelto en el asunto de la fe. Claro, mira, me acuerdo que me llaman para mirar sacerdote en México. Por alguna razón, ¿verdad? Pues obviamente cuando uno está en este mundo, pues tiene amigos sacerdotes, religiosas, y confían en mí para que yo vaya a atender a este sacerdote que le había pasado una tragedia. Siendo sacerdote, una persona muy buena, lo llaman que había perdido a su hermana, a su mamá y a su papá en un fuego. Wow. Y lo curioso de todo es que por su visa, él no podía ir a enterrar a sus familiares. Así que él comenzó a debatirse, ¿verdad? ¿Por qué me pasa todo esto que me pasa? Y si yo realmente debo ¿verdad? Ir a lo que es mi naturaleza, de familiar, ir allí o trascenderlo. Así que fue una situación bien complicada para mí, porque cuando me habla de su tragedia, ¿verdad? Nosotros también nos conectamos con el dolor humano y con esta persona que tenía una parroquia a cargo y que si él no la atendía, ¿quién la iba a atender? Claro. Y nada, en esa conversación que yo tuve, toca la puerta una persona, una señora, Margarita, me acuerdo como hoy, y entonces el padre me dice, necesito atenderla. Entonces ella llega y le dijo, padre, te traigo aquí estas sopas, pero no te olvides de que aunque tú has perdido tu mamá envió a alguien como yo para que te cuidara. Entonces, ver a esta persona que tenía un pensamiento hacía 2 semanas de que lo dejo todo, a realmente pasar una experiencia de esa naturaleza y yo vivirla. ¿Sabes qué? Esa señora representaba no el rostro de su mamá, era el rostro de Jesús. No, ya le contestó, ya le dijo Era el rostro de definitivamente Jesús. amén. Y pudimos, de alguna manera, él pudo rápidamente, sin yo tener que hacer mucho. Claro. Entonces fue una lección para él y fue una lección para mí. Así que yo siempre he encontrado esa experiencia y Dios, pues, entiendo yo que me ha favorecido teniendo esas experiencias espirituales donde me hace saber lo que haces, hazlo por mí, no por tu ego, no por tu título, hazlo por mí y a donde yo te mande, pues tú vas a ir. Pues yo siempre he tenido ese centro. Así que esa ha sido una de las experiencias maravillosas. Otra experiencia, ¿verdad? Esta chica con aparentemente una vocación religiosa, pero tenía unas situaciones de salud mental y yo tuve que tomar la determinación de que no estaba listo para entrar a la congregación. Y nos debatimos en un problema, en una situación bien, ¿verdad? Estábamos hablando de Haití, donde esa joven había sido abusada sexualmente
y las hermanas no querían devolverla a su comunidad porque tenían que devolverla al padre que la abusó sexualmente. Ok. La están protegiendo. La estaban protegiendo, pero no tenía ese carisma y iba a ser luego un problema para la orden. Así que nosotros trabajamos con eso y me acuerdo en el día de hoy que, como el día de hoy, que ella lloró muchísimo y yo le dije, vamos a hacer algo. Una vez que usted es estable emocionalmente, yo no tengo ningún problema con que volvamos a evaluarte. Entonces me tocó visitarla, devolverla con las hermanas y el padre. Y obviamente pues yo le dije, ¿usted sabe por qué estamos aquí? Y estamos aquí porque su hija no va a sanar por lo que usted le ha hecho. O sea, que a ti te toca hablar con el padre y todo. Y yo se lo dije claramente, sin problema alguno. Y pues es importante que usted se reivindique. Meses más tarde me llaman las hermanas otra vez. Ella finalmente no entró, pero me llaman las hermanas porque este señor había tenido un trayecto de consumo de drogas, de consumo de alcohol. Sí. Y esa experiencia que tuvo conmigo y con la hermana fue tan trascendente que él dejó el alcohol, dejó el abuso de sustancias y obviamente se entendió que él había hecho a su hija. Pero lo más maravilloso no fue eso, que su hija pudo perdonar a su papá Se reconcilia. y trascender otra cosa. Y hoy ella es una misionera. Mira, ¿No? Así que tenía que estar entre nosotros el Espíritu Santo para poder inspirar, ¿verdad?, esa experiencia. Exactamente, Importante. para tú poder tener discernimiento, porque Claro. es que si no, es como tú dices, el Espíritu Santo te ha dado ese don de discernimiento, porque a lo mejor la verdad es que nos hubiésemos ido por el lado emocional y hubiésemos dicho, yo no la voy a devolver, nada que ver, o sea, ya se queda aquí, o sea, que, y es como tú dices, o sea, tú pudiste ver un poco más. y enfrentar todo eso, Y enfrentar todo confrontarlo eso. y sanar historia. Claro. Es tan importante sanar historia para avanzar. Claro, definitivamente. Y obviamente la psicología es una herramienta bastante poderosa, porque la psicología entonces lo que me permite es de alguna manera interiorizar esas experiencias que yo tengo, ese sufrimiento que yo tengo, para yo entonces tener una espiritualidad sana, que es importante. Claro, fíjate, mira lo que estás diciendo dentro de todo. Hay personas que a veces no entienden por qué no pueden tener una espiritualidad profunda, pero es como tú estás diciendo ahora, porque es que a lo mejor emocionalmente no están aptas para poder tenerlo. O sea, tenemos que sanar también emocionalmente para poder abrirnos a una espiritualidad más Y profunda. el papá de la muchacha, o sea, cuando él es confrontado con su realidad, mucha gente no sabe ni lo que está viviendo ni las cosas que ha hecho al otro, Claro. precisamente porque no tiene quien le diga de frente, Claro. ¿verdad? De la mejor manera unas realidades. Entonces uno ve un efecto dominó. Claro, Que definitivamente. hacia atrás, hay que ir sanando hacia atrás tanto. Claro. Y las hermanas estaban bastante preocupadas porque ellas sentían que era traicionar a estos jóvenes dejarla allí. Pero luego, y esta joven es una misionera, eso pasó hace 5 o 6 años, ella dice, mi papá nunca más ni me tocó, ni me miró como me miraba mi papá. Ay, Dios mío. Desde ese momento. Así que ahí es donde nosotros damos cuenta, ¿verdad?, que todo obra para bien. Esa siempre es la frase que uno tiene, que yo comparto con mis pacientes. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Eso está brutal, definitivamente. Todo obra para bien. Pero la verdad es que yo me he quedado en esta entrevista con esa idea, fíjate, porque mira esto. Nosotros vemos que a lo mejor, ¿verdad?, los sacerdotes, pues ellos tienen sus directores espirituales y las religiosas, pero de vez en cuando también necesitan, ¿verdad?, una ayuda, Definitivamente. una ayuda psicológica. Y de la misma manera, el psicólogo, pues también de repente necesita definitivamente sus ayudas espirituales. O sea, Claro. que es algo que podemos ver que va de la mano, que no está mal, que Claro. no está mal. Tilby, ¿qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías? A lo mejor a esas personas que piensan que no avanzan, ¿verdad? Que no avanzan, pero tampoco se atreven a buscar ayuda. ¿Qué tú le dirías a esas personas que se atrevan, que lo hagan, que no tengan miedo? ¿Qué tú le dirías a esas personas? Mira,
Lo primero es que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, vamos al dentista una vez al año, vamos a nuestro médico 1 o 2 veces al año, a lo mejor vamos cada 2. Así que, de igual manera, si nosotros lo hacemos con el cuerpo, también tenemos que hacerlo con nuestras emociones y con nuestro espíritu. Eso es saludable. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo hacemos cuando estamos en una crisis. Y yo te puedo contar las historias de los que vienen cuando tienen crisis, y yo los atiendo de igualmente con mucho amor, pero yo le digo, ¿sabes qué? Has venido en crisis. Y claro, yo siempre le digo a la gente, mis pacientes, mi vida se trata de trabajar con personas con sufrimiento, porque cuando mi paciente ya deja de sufrir, ya no lo veo en mi oficina. Claro, y alegría por eso, pero es una de las cosas importantes. Pero de vez en cuando uno tiene que tener a alguien que te acompañe a tú, darte un tune-up de lo que tú eres, de lo que es tu emocionalidad, por si acaso, pues voy trabajando con una serie de situaciones y no las voy acumulando, agolpando, que luego se haga una pila grande como de cajas y que yo no pueda mirar hacia adelante. Así que esa es una de las cosas importantes que nosotros podemos ver, que nosotros tenemos que tener esa higiene mental, esa parte saludable, porque si yo quiero tener una espiritualidad saludable, mi mente y mi cuerpo también lo tienen que estar. Yo te voy a decir una cosa, Gilby, yo estoy bien contenta de que tú estés aquí, de que tú hayas llegado al balcón de la Betania, porque la verdad es que cuando a mí me preguntan, ¿verdad? O sea, yo lo digo porque cuando a mí me preguntan o cuando yo me doy cuenta de que alguien emocionalmente necesita ayuda, pues yo quiero que sepan que a mí siempre me sale el nombre de Gilby, que ese es el que sale, o sea, que yo lo tengo que recomendar porque es la verdad. O sea, incluso en mi casa, cuando alguien necesita ayuda emocional, nosotros obviamente recurrimos a Gilby porque la verdad es que tiene, como él dice, o sea, tiene ese don, ¿verdad? Porque sabemos que no solamente nos ayuda emocionalmente, sino que nos está abriendo espiritualmente, porque hemos tenido también la experiencia por el otro lado, por el contrario, de personas que buscan ayuda emocional, pero el profesional lo cierra realmente a lo espiritual. Y a veces dentro de todo, pues quiero que sepas que es uno de los miedos más comunes, obviamente, que tenemos, ¿verdad? No, y somos unidad, o sea, soy cuerpo y soy espíritu, o sea, yo tengo que trabajar ambos. Claro. Esto es, pero claro. Y lo más importante es que la gente no tenga miedo a la parte espiritual, porque y aparte de salud mental, porque realmente no chocan. Tenemos que mirarlo por niveles. Y el nivel máximo que nosotros tenemos que llegar es al nivel de trascendencia. Y ese nivel de trascendencia lo logramos con el amor. Ahorita me preguntaban una cosa importante. ¿Qué yo hago cuando esta persona no quiere ir hacia la espiritualidad? ¿Cómo yo la convenzo? Pues muy sencillo. Yo probablemente no le tenga que hablar de Dios inmediatamente. Yo tengo que ser ese reflejo de Dios, ese reflejo de la felicidad de Dios, esa no queja, esa encarnación, esa búsqueda por la gratitud. Y cuando tú me preguntes por qué tú vives así, de qué tú estás embriagado, tú le dirás, esta es mi experiencia, que a lo mejor no va a ser igual que la mía, pero esta es mi experiencia. Y la persona va a decir, pues yo quiero vivir esa experiencia. Y esa persona va a llegar a la espiritualidad, va a llegar a Dios cuando esté lista, ni antes ni después. Le voy a decir una cosa. Gilby es como el arroz con habichuela, quiero que lo sepan, porque Gilby no solamente está en sus actividades profesionales, que tiene muchísimas, pero también lo vemos en muchas actividades de la iglesia, o sea, lo vemos, es activo en la iglesia, de eso, ¿verdad? Podemos dar fe. Así es que cuéntanos cuando te llaman, ¿verdad? Para que veas esos temas de espiritualidad, ¿cómo te llenan? ¿Qué alegría te dan? Pues mira, yo me siento muy alegre, ¿verdad? Sobre todo porque tratamos de tocar ambas partes, tratamos de comenzar siempre por el ser, para entonces llegar a ese proceso del espíritu, ¿verdad? Pero para eso también nosotros tenemos que, como persona, dejarnos utilizar por el Espíritu Santo. Y hay veces que nos pasa todo. Yo tengo que trascender mi título, el doctor Carmona. Pues esos materiales, eso es para que yo pueda ponerlo en un papel y para el tribunal, pero para el resto del mundo, yo tengo que de alguna manera sentarme. Yo siempre tengo una costumbre que todas las noches
Primero hay una frase que mi abuela me enseñó que es: Señor, concédeme una noche tranquila y una muerte santa. Esa es la oración. Pero antes de eso, yo hago una oración que tiene que ver con la gratitud. Ok. Una meditación que tiene que ver con la gratitud. Y por la mañana comienzo que mi día, Señor, no esté llena de quejas. Que mi día esté llena de gratitud. Gratitud. Que eso es sumamente importante. Y cuando me piden un tema, pues yo le digo: Señor, seas tú mi inspiración para poder trabajar con eso. Pero también pido algo, que no me quede solo en lo emocional. Porque lo que pasa es que lo emocional es pasajero. Que yo también pueda llegar a la mente para que la persona pueda trascender. Y así es que lo hacemos. Mira la receta perfecta. Mira, Gilby va a tener otro programa, o sea, ay, la verdad es que ese es el peligro que corren todos los que llegan a las de Betania, que de verdad que nos da tanta alegría, que después, o sea, no podemos mirar, después no podemos cortar. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Prometemos de verdad que Gilby te vamos a invitar nuevamente. Claro. De verdad que estamos súper contentas de que hayas dicho que sí. Y entonces, pues quiero que sepas que si nos quieren escribir, si tienen preguntas, ¿verdad? Para el doctor aquí presente lo pueden hacer. Si no, si necesitan información, yo después entonces les doy el teléfono, Claro, para que se puedan comunicar claro, contigo, obviamente, porque hay temas que a lo mejor quieren consultarte. Así es que si usted, si aproveche que mire, el doctor está abierto, ¿verdad? A contestar preguntas. Y obviamente ayudarlos como ha ayudado a tantas personas. De verdad que estamos muy agradecidas. Si a usted le gustó el programa, usted le va a dar, no tomamos agua, sí, el doctor tomó y tomó agua. Si a usted le gustó el programa, usted le va a dar like, obviamente, dele share, porque yo estoy segura de que muchas personas a lo mejor sin saberlo, ¿verdad? Tienen estas preguntas, tienen estas inquietudes, así es que a lo mejor podemos ayudar a otras personas sin saber, ¿verdad? Así es que entonces, si a usted obviamente le gustó el programa, usted conéctese todos los martes, que si no usted sabe que es el miércoles, pero todos los y quiero que sepan, tenemos que excusarnos porque esta semana no salimos. Tuvimos problemas técnicos, es la primera vez, no peleen con nosotros que es la primera vez desde que empezamos que no salimos una semana. Y yo sé que hubo gente que nos escribió, pero la verdad es que no pudo salir el programa, pero nada, estamos aquí, no es que nos hemos ido. Así es que, y estamos, ¿sabes qué? Estamos ya casi cerca para el programa número 100, pero eso son sorpresas, de eso hablamos ahorita te contamos. Así es que usted cada martes se conecta a un programa más de Las de Betania. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba.